Un saludo a todos nuestros compañeros que ven este video. Nuestro grupo está encargado del capítulo 7 del libro Programming Distributed Computing Systems. El título del capítulo es Formalizing Concurrency, Distribution and Mobility. Nuestro grupo está integrado por Nicolás Contreras Ramírez, Juan José Peña, Luis Eduardo Tálora Cubides y quien les habla, David José León Aroca. Empecemos por ver el contenido de esta exposición. Vamos a tratar los compromisos ontológicos, el poder expresivo, las propiedades semánticas, el razonamiento acerca de programas y la discusión y lectura adicional. Entonces, empecemos por los compromisos ontológicos, en donde vamos a ver dos ítems principales que son la comunicación sincrónica o asincrónica y la memoria compartida o distribuida. En esta comunicación entre unidades de concurrencia como procesos, actores o el cálculo de unión de átomos pueden ser sincrónicos, donde múltiples unidades de concurrencia evolucionan simultáneamente en un solo paso de tiempo, o asincrónicos, donde la acción de salida puede ocurrir en un paso de tiempo y la acción de entrada puede ocurrir en un momento posterior en un paso de tiempo separado. Ahora vamos a ver cómo el cálculo de pi utiliza la comunicación sincrónica como su método más fundamental. Medios de comunicación entre procesos, por ejemplo, en la expresión que vemos en la pantalla, las expresiones de proceso correspondientes a P y Q están protegidas por sus respectivas acciones de entrada y salida. La expresión evoluciona en un solo paso de tiempo según la semántica operativa del cálculo de pi, como una función en términos de P y Q, donde X y Y representa la sustitución de apariciones libres de Y en Q y las reemplazamos por X, después de renombrar todos los alfa, si es necesario para evitar la captura de variables libres. Decimos que P y Q son guardados porque ni P ni Q podrían haber procedido en ausencia de un proceso concurrente, de lectura o escritura, sobre el canal A respectivamente. Acá tenemos ahora el modelo de actor. Por otro lado, este utiliza la comunicación asincrónica como su medio más fundamental de comunicación entre actores. Por ejemplo, un actor cuyo comportamiento es, como la sentencia que tenemos en el primer recuadro, sec, entre paréntesis, send A, C, ready B. Esta puede evolucionar inmediatamente de acuerdo con la semántica operativa del modelo de actor, como el siguiente recuadro que tenemos en la pantalla, que es ready B. Con el mensaje de A recibido desde C, modelado como en ruta hacia su actor objetivo A. Tenga en cuenta que esta comunicación puede ocurrir independientemente del estado del actor objetivo, es decir, si está listo para recibir el mensaje o no, el remitente aún puede proceder con su cálculo ready B. La recepción de este mensaje se produce en un momento posterior, cuando el comportamiento del actor A se vuelve ready B apóstrofe o B' en dicho caso, que de acuerdo con la semántica operativa del modelo de actor puede luego evolucionar en la presencia de mensaje de A recibido AC en la red, como B'C. Es decir, el comportamiento de A y B es una abstracción lambda. Se aplica al contenido del mensaje C. Tengan en cuenta que los mensajes, que los eventos de envío y de recepción de estos mensajes, son dos transiciones separadas que pueden ocurrir en momentos muy diferentes, por lo que llamamos comunicación asincrónica. Podemos ver también el cálculo de unión o de combinación. Este cálculo utiliza la comunicación sincrónica como su método más fundamental. Medios de comunicación entre procesos, por ejemplo, la expresión de cálculo de combinación, como la primera sentencia que tenemos en pantalla, def a x o bx, entonces cx in a y
o BY. Esta expresión puede evolucionar como def AX o BX, entonces CX in CY. Como vemos, el cambio está en la segunda parte de dicha sentencia, en la última parte, justo donde dice CY. Se reemplaza CY por toda la segunda parte de la sentencia. En un solo paso de tiempo, de acuerdo con la semántica operativa del cálculo de unión, nota que la expresión CX no se puede exhibir hasta que tanto AX como BX, emparejado en el conjunto múltiple de moléculas de la máquina abstracta química subyacente, haya la sustitución delta R, que es la que se aplicó en el patrón de unión para que coincida con la inicial molécula y la regla consecuente de reacción para producir el átomo final C, que es la reducción de AY o BY a CY. Puede haber sido producido en diferentes épocas anteriores, es solo cuando ambos están presentes en el conjunto múltiple de moléculas que el patrón AX o BX se puede combinar permitiendo un paso de sincronización. Dicho patrón de unión o proceso de emparejamiento puede entonces considerarse como una comunicación sincrónica entre las diferentes moléculas. Ahora veremos el cálculo ambiental. Dicho cálculo utiliza la comunicación interprocesos intraambiental asincrónica. Es decir, la comunicación solo puede ocurrir entre procesos dentro del mismo ambiente. Por ejemplo, la expresión del cálculo ambiental, como lo vemos en la primera sentencia, que está aquí en la pantalla, puede evolucionar de acuerdo con la semántica operacional del cálculo ambiental, como la segunda sentencia que vemos en pantalla. En un solo paso de tiempo, observe que el proceso P está protegido por la acción de entrada Y. Así, no se puede ejecutar hasta que otro proceso escriba dentro de su ambiente contenedor, en este caso, M. Sin embargo, la acción de salida X no puede proteger ningún proceso de acuerdo con la sintaxis del cálculo ambiental. Por tanto, decimos que este modelo tiene salida asincrónica. Cabe mencionar que las primitivas para el cálculo ambiental y la apertura, valga aclarar que no para la comunicación del proceso, son sincrónicas. Ahora pasemos a lo que es la memoria compartida o distribuida. Esta memoria compartida o distribuida o estado en unidades de concurrencia, como procesos, actores o cálculo de combinación de átomos, se puede compartir donde varias unidades de concurrencia tienen la capacidad de leerlo y actualizarlo, o distribuirlo, donde solo una unidad de concurrencia lo posee y puede leerlo, actualizarlo o comunicar su contenido a otras unidades. En el cuadro que vamos a ver en la siguiente diapositiva, pues vamos a ver que en el cálculo de pi tiene un modelo de memoria compartida donde múltiples procesos pueden leer desde un canal compartido o escribir en un canal compartido. Esencialmente todos los nombres de canales coenlazados, es decir, libres, representan memoria compartida y por tanto tienen el potencial para la interacción del proceso. Un medio simple pero poderoso para restringir el acceso a la memoria compartida es utilizar el operador de restricción V. Por lo tanto, la restricción del nombre del canal por sí sola no puede garantizar el acceso exclusivo a memoria. Si un canal está restringido y su nombre nunca se envía a través de otro canal, podemos garantizar que su alcance es limitado y por lo tanto el acceso está restringido. El modelo de actor, por otro lado, sigue un modelo de memoria distribuida, donde el estado está completamente encapsulado dentro de un actor y no puede ser visto o modificado por otros actores directamente. Los modelos de cálculo de combinación
se expresan como un conjunto múltiple de reglas de reacción y un conjunto múltiple de moléculas, y, por tanto, sigue un modelo de memoria compartida. Como por último, tenemos el cálculo ambiental, que este utiliza un modelo de memoria compartida mediante el cual los nombres ambientales representan el estado de un cálculo y se pueden compartir. En el cálculo ambiental, como en el cálculo de pi y el cálculo de juntas, una restricción operador V permite restringir el alcance de los nombres ambientales para evitar interacciones no deseadas. Pero también una regla de congruencia estructural para la extrusión del alcance permite potencialmente exponer nombres que deberían restringirse. Por lo tanto, restricción de nombre ambiental, como en el cálculo de pi y el cálculo de combinación o de unión, no puede garantizar el acceso exclusivo a un estado. Si un nombre de ambiente está restringido y su nombre es enviado por sí mismo, como en N o como parte de una capacidad, como en OpenN, entonces podemos garantizar que su alcance es limitado y por tanto el acceso es restringido. Dicho cuadro son la mayoría de los modelos fundamentales de comunicación y memoria en diferentes modelos de concurrencia. Segunda parte, poder expresivo. En esta parte el poder expresivo se divide en cuatro partes. Codificación de cálculo lambda en cálculo de pi. Codificación de cálculo lambda en modelos de actores. Codificación de cálculo lambda en cálculo de unión. Codificación de cálculo pi síncrono en cálculo de ambiente. El poder expresivo es una amplitud de ideas que se puede expresar, comunicar en un lenguaje. El tipo de lenguaje que se debe utilizar es el más expresivo, es aquel que tiene la mayor variedad de ideas que se pueden ser usadas para representar una de las finalidades más formales. La capacidad de un lenguaje para generar modelos de formas subconjuntos compuestos de un conjunto numerales, ya que los diferentes modelos de computación concurrentes que se han estudiado en diferentes compromisos ontológicos con respecto a la comunicación síncrona o asíncrona y no en compartida destruya. Su relativo poder expresivo es una concurrencia abierta. Formas de probar la complejidad de Turing. Todos estos modelos son Turing completo. Una forma de comprobar si el campo es una forma de comprobar la complejidad de Turing es en una forma de emulación, emulando una máquina de Turing mecánica como realizaron Kardelin y Gordon en el 2000, demostrando que la comunicación sin subcálculos para ambientes móviles. Además, las siguientes son traducciones. Además, no es la única parte que lo han logrado. También lo ha hecho en otras ocasiones la traducción del lenguaje Turing complejo formalmente por otro lenguaje, la traducción que hizo Milner en 1990 del cálculo lambda al cálculo pi. Las siguientes son traducciones que ilustran el poder expresivo de diferentes modelos. Codificación de cálculo lambda en cálculo pi. En la primera imagen es la sintaxis del cálculo lambda. Y en la segunda parte se puede ver la traducción del cálculo lambda a cálculo pi. Codificación de cálculo lambda en modelos de actores. El modelo de actores se extiende al cálculo lambda y es por lo tanto Turing completo por construcción. Una traducción simple del cálculo lambda en el modelo de actores crea una configuración de actores con el actor receptor
por variable libre y una idea de red vacía, como se ilustra en la imagen. Es la forma como se ha traducido el cálculo lambda al cálculo de actores. Codificación de cálculo lambda en cálculo de unión. Aquí, igual en el cálculo pi, se muestra la traducción que se usa en reducción de orden normal, al igual que en el cálculo pi, como se ilustra en la imagen. Codificación de cálculo pi asíncrono en cálculo ambiente. Para codificar en la imagen podemos observar una codificación en cálculo pi asíncrono. Para codificar el cálculo pi asíncrono, el reto clave está en codificar los nombres de canales y la comunicación expresiva y la comunicación interprocesos. Disculpen. En la imagen podemos observar una codificación de cálculo pi asíncrono. Capítulo número 7 vamos a seguir con las propiedades semánticas. Definiremos las propiedades semánticas como las propiedades de los modelos de computación concurrentes distribuidos y móviles que hemos visto anteriormente y que definen ciertas características de los mismos. En especial vamos a revisar 5 propiedades: Unbounded Concurrency, Composability, Fairness, Distribution and Mobility. En primer lugar tenemos Unbounded Concurrency, o en español concurrencia ilimitada. Con ella definimos la capacidad que tiene de modelar o dar la posibilidad de una simultaneidad ilimitada, especialmente importante en procesos de recurrencia. Esto lo podemos ver en los diferentes modelos que hemos visto anteriormente. Por ejemplo, en el de pi-cálculos podemos obtener una recurrencia gracias al operador representado con el signo de admiración, que provee al modelo de una concurrencia. De igual forma, en el caso de alfa cálculos, tenemos una expresión, como la que vemos en pantalla, en la que el autor R puede ser creado nuevamente cada vez que se recibe un nuevo mensaje, y así sucesivamente, ya que se envía un mensaje a sí mismo. En el caso de join cálculos, tenemos la definición que puede crear recursivamente que crea una regla de recursión para generar la recursión en este modelo. Podemos seguir entonces con el cálculo ambiente, que también, al igual que picálculos, cuenta con el símbolo de recursión expresado mediante el signo de admiración. En resumen, los operadores que vimos anteriormente son los siguientes. En picálculos, como en móvil ambient, tenemos un signo de recursión que es el numeral. Y en el caso de los actores y join cálculos, existen ciertas expresiones que pueden generar los procesos recursivos. Siguiendo, vamos a pasar ahora con Composability, que puede ser traducido como la capacidad de composición. En ella, definimos la capacidad que tiene el modelo para componer sistemas más grandes y complejos a partir de los más simples, muy similar a cómo se comportan las fichas de Lego. Y siempre pensando en un sistema que sea completamente modular. En el caso de picálculos, contamos con una modularidad dada por la expresión que vemos en pantalla, en la que se representa la concurrencia de la composición en dos procesos independientes que tienen una libertad de nombre y que son disjuntos. En el caso de picálculo tenemos algo similar, sin embargo con una expresión definida por unos nombres de unos recepcionistas por alfa y el conjunto de nombres de los actores externos definidos por X. Ciertas restricciones deben ser aplicadas para que alfa cálculo permita la composability, sin embargo, es posible. En join cálculos, como en ambient cálculos, contamos con una expresión similar a la que vemos en peak cálculos, en la que dos actores pueden existir y generar la relación de composición y por tanto la propiedad de composability en estos modelos.
Resumiendo, tenemos las propiedades similares a las que ya vimos, pero donde tenemos P y Q, tanto para el caso de pi-cálculos como join-cálculos y mobile ambients, y en el caso de actores, un sistema basado en nombre de actores de recepcionistas que no permite las colisiones, pero que permite la composición. En el caso de fairness o correctitud, es la propiedad semántica que asegura que las reglas de cálculo no terminen en ciclos infinitos y que no ignoren estas posibilidades cuando se evalúan los cálculos. Algunos requerimientos es que solo uno de los modelos lo admite, y es en el caso de los actores, en el que no admite una ruta que tenga un camino infinito. Sin embargo, en pi-cálculos y en cálculos y mobile ambients es posible generar rutas que sean infinitas y por tanto no den una respuesta al cálculo que se quiere realizar. Continuando, en cuarto lugar tenemos la propiedad de distribución, que se basa en que en general estos sistemas son concurrentes por su propia definición. Sin embargo, también se añaden características como que tenga la capacidad de razonar sobre la ubicación o de los cálculos que se están haciendo o el costo de los mismos, además de aspectos de seguridad e interacción que puedan tener entre ellos. Ninguno de los modelos tiene una representación exacta de los cálculos. En pi-cálculos, por ejemplo, no existe una representación de la localización de los procesos y estos pueden estar distribuidos de manera arbitraria y uniforme. Y de igual manera interactuar entre ellos. En el modelo de actores, la computación es secuencial y se usa mediante pi-cálculos, lo que hace que estén distribuidos e interactuando entre ellos en una red mediante mensajes. En el caso de join cálculos, los modelos están distribuidos para estar separados en lugares y reglas de interacción entre ellos. Y en el caso de ambient cálculos existen modelos explícitos que definen los límites de las interacciones y las capacidades entre dichos límites. Para finalizar, tenemos la capacidad de movilidad o la propiedad de movilidad, que se define como la capacidad para llevar la computación distribuida alrededor de todo el modelo. Esto es muy útil cuando tenemos dos características principales como la computación elástica y la tolerancia a fallas, que están presentes en modelos como el cloud computing, en el que buscamos que los dispositivos de la red o los diferentes actores no necesariamente sean estáticos, sino que tengan un poco de caos entre ellos, que pueden cambiar de localización, perderse o salir de la red y requerir ciertas capacidades tanto de cómputo como de cálculo. En el caso de pi-cálculo se describe como un cálculo que está basado en modelos móviles, pero no se especifica un modelo específico para definir las localizaciones y por tanto los procesos de movilidad que están envueltos en ello. En el caso, cuando intentamos modelar modelos de actores, no tenemos una representación exacta de sus localizaciones y por tanto no podríamos tener un modelo directo de movilidad. En el caso de Join Cálculos, contamos con un modelo que no es directo, realmente es un modelo indirecto de la estructura de las reglas de congruencia entre los actores, que nos permiten habilitar y deshabilitar las interacciones entre los procesos. Y finalmente tenemos el ambiente móvil, donde la movilidad pues hace parte de su característica principal. En este ambiente, los subcálculos se pueden incluir entre movilidades primitivas que no tienen procesos de comunicación primitivos y se puede demostrar que cuentan con una característica de Turing completo. Razonamiento sobre programas. Los modelos formales de computación formal tienen múltiples propósitos. Uno muy importante es poder razonar sobre los programas que siguen estos modelos. El razonamiento requiere abstracción, ser capaz de enfocarse en componentes esenciales sin tener en cuenta los no esenciales. Puede decirse que cuanto más simple es el modelo, más fácil es probar formalmente las propiedades sobre los programas en el modelo. El cálculo lambda y el cálculo pi se expresan bien para las teorías de razonamiento sobre los programas, ya que se esfuerzan por lograr la mínima.
Otro propósito importante es ayudar a los diseñadores de lenguajes de programación y desarrolladores de aplicaciones distribuidas a organizar sistemas complejos en componentes manejables que sean más fáciles de razonar, demostrar que son correctos, implementar e integrar. El modelo de actor de cálculo de unión y de los ambientes móviles está más cerca de los sistemas distribuidos del mundo real y posiblemente respondan mejor a este segundo propósito. Sin embargo, cuanto más se acerca al mundo real, más complejos son sus elementos. Por lo tanto, se hace más difícil razonar sobre los programas de modelo. Equivalencia en modelos de computación concurrente. Los modelos teóricos de computación concurrente que hemos discutido intentan probar la propiedad de que si dos programas expresados usando el lenguaje de expresiones en el modelo son equivalentes, el cálculo para desarrollar una teoría algebraica de equivalencia basada en la bisimilaridad, ya donde se dice que dos expresiones de proceso se pueden imitar indefinidamente o simular las transiciones entre sí. Equivalencia en el cálculo pi. La expresión indica la composición paralela de un proceso que lee una señal en el canal A con un proceso que escribe la señal en el canal B, y semánticamente equivalente a la elección no determinista entre tres procesos. Primero, uno que lee secuencialmente una señal sobre A y luego en sí una señal sobre B. Segundo, uno que escribe secuencialmente una señal sobre B y seguida de una señal sobre A. Tercero, uno que verifica si es el mismo canal que B y en tal caso no realiza ninguna acción. Equivalencia en el modelo de actores. El modelo de actores considera tres nociones de equivalencia observacional: testing, made y must. Son equivalencias observacionales. Para comprender el término observacional, pensemos en la ejecución no determinista de programas concurrentes donde un programa de actores puede observar un evento en todas las rutas de cálculo posibles, llamadas observación de éxito. Solo en algunas rutas de cálculo llamada observación de éxito o falla, o en algunas rutas de cálculo llamada observación de falla, entonces tenemos que el testing de equivalencia hace que otro programa de actores sea equivalente a cuando todas las observaciones son iguales en todos los términos de ejecución posible. Por otro lado, las equivalencias may y must hacen que sea posible a E, e incluso si solo las observaciones exitosas o solo las observaciones fallidas son las mismas para todos los contextos de observación. Equivalencia en el modelo de actores. Es un ejemplo de equivalencia que podemos probar utilizando el modelo de actores. Es el siguiente, donde una secuencia que envía un mensaje a 1 y a 2 es igual a una secuencia que envía un mensaje a 2 y a 1. Es decir, que el orden de envío de mensajes no es relevante, ya que la mensajería en el modelo de actor es asíncrona. La teoría de cálculo de unión utiliza la noción de púas, predicados lógicos que tienen la capacidad de proceso para exhibir un nombre de puerto libre, es decir, de imitar sobre ese nombre de puerto. Entonces, una equivalencia observacional may se define como un refinamiento de la relación porque todos los nombres que se cierran bajo reducción, y eso es una congruencia para definición y composiciones paralelas. Vemos el siguiente ejemplo de equivalencia de expresión de cálculo de unión que iguala a un proceso que emite B con el nombre X y que emite en X dentro del contexto de una definición del proceso. La clave es que estas dos expresiones de proceso no se pueden distinguir entre sí por ningún contexto en el cálculo de unión. Equivalencia de ambientes móviles. Los ambientes móviles utilizan la noción similar de equivalencia observacional denominada equivalencia contextual. Dos expresiones de cálculo ambiental se definen como equivalentes y ambas se convergen en los mismos nombres en todos los contextos de cierre. La convergencia a un nombre significa eventualmente exhibir el nombre, es decir, contener un ambiente en el nivel superior con un nombre libre después de cero. O más reducción, por otra parte, ningún texto de cierre se da cuando se llena el agujero del contexto con la expresión, causando que en la variante libre solo puedan ser nombres ambientales.
Por ejemplo, la teoría del cálculo ambiental permite probar las siguientes equivalencias semánticas, la cual se inhibió a que si un hombre está restringido y no hay habilidad de asociar a n en proceso dentro del ambiente, es equivalente al proceso nulo. Discusión y lectura adicional. En este capítulo comparamos y contrastamos 4 modelos de cómputo concurrente: el cálculo pi, el modelo de actor al cálculo de unión y los ambientes móviles. Basados en esta literatura hemos logrado discutir los siguientes puntos. Primero analizamos los compromisos ontológicos en los diferentes modelos, en particular la elección de la comunicación sincrónica o asincrónica y las propiedades de encapsulación de estado que conducen a un modelo de memoria compartida o distribuida. Segundo, consideramos el poder de expresión expresiva de los diferentes modelos. En particular, presentamos codificación abstractas del lenguaje completo de Turing. En cada modelo demostrado la completitud de Turing. En los 4 modelos, en tercer lugar, evaluamos las propiedades semánticas de los modelos, que incluyen concurrencia ilimitada, que fundamentalmente hace que los modelos modernos se aparten de los modelos concurrentes anteriores, la capacidad de componer, la capacidad de componer sistemas complejos de los sistemas imparciales, la capacidad de rechazar cálculos injustos, y finalmente el soporte de los diferentes modelos para aspectos explícitos de distribución móvil. Ya finalmente ilustramos las teorías desarrolladas para razonar sobre los problemas que utilizan los diferentes modelos de concurrencia. Extiende ejemplos de problemas simples que demuestran semánticamente equivalentes utilizando estas teorías. Gracias.